Hola, buenas noches hermanos católicos, saludos desde Chile. Bueno, hoy día les quiero hacer un video acerca de los ídolos, porque mucha gente siempre habla de los ídolos, pero ellos siempre están atacando a la Iglesia Católica, piensan que los ídolos son la Virgen María o los santos, pero siempre el Antiguo como Nuevo Testamento hablan de los ídolos, eran de los dioses politeístas. Y acá tenemos algunos versículos que hablan como esos dioses le hacían sacrificios con animales, como al dios Baal, que se construyó un dios falso, que era el dios Baal, que le hacían sacrificios con niños, a ese dios falso. Y bueno, aquí le quiero leer algunos versículos, también como en Hechos 14:11 a Pablo y Bernabé también le querían hacer un sacrificio, lo veían como dioses. Bueno, aquí le voy a leer de Oseas 10, del 13 en adelante, dice: Cuando Efraín hablaba, todos temblaban de espanto, pues era poderoso en Israel, pero decayó. Apenas se puso a pecar con el Baal, y todavía siguen pecando, pues se han fabricado con su plata un ídolo de metal fundido, diseñado a su gusto. Esto no es más que obra de artesanos, pero ellos dicen: ofrézcale sacrificios, y hombres como ellos besan a terneros. ¿Se dan cuenta que aquí le hacían sacrificio a Baal? ¿Ustedes han visto que alguna vez la Iglesia Católica se hace sacrificio a la Virgen María o a los santos? A ellos no se le hacen sacrificios y ellos no son dioses. Para que ustedes se estén dando cuenta. Por eso serán como neblina matinal, como el rocío que pronto se seca, como paja barrida por el viento, como el humo que se escapa por las ventanas. Sin embargo, yo soy Yahvé, tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conoces otro Dios fuera de mí, ni tiene más Salvador que yo. Yo te conocí en el desierto, en la tierra seca. Yo les di de comer, pero cuando estuvieron satisfechos, se llenó de orgullo su corazón y se olvidaron de mí. Nosotros reconocemos que hay un solo Dios, que es nuestro Salvador. No reconocemos otro Dios, nosotros los cristianos católicos. Bueno, ahí se dan cuenta que a Baal le hacían sacrificio y se fabricó un ídolo de oro y plata. Pero ahí no se está refiriendo a los santos ni a la Virgen María, se refiere a un dios falso, un dios pagano. Bueno, aquí yo tengo otro versículo también. Este es Baruch 4, del 6 en adelante. Dice: por los pecados que han cometido en la presencia de Dios, serán llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Llegado pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años, y por mi largo tiempo, hasta 7 generaciones. Después los sacaré de allí en paz. Ahora bien, ustedes verán en Babilonia dioses de oro y plata, de piedra y de madera, llevados a hombros, que causan un temor respetuoso a la gente. Ahí se está hablando de Babilonia, pero ahí no se está hablando de la Iglesia Católica o de la Virgen María o de los santos. Se habla de los dioses que se hacían por el rey de Babilonia, de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Porque muchos se van a confundir que la Iglesia Católica tiene ídolos de oro y plata, pero eso se referían al rey Nabucodonosor de Babilonia. Ahí no se está hablando de la Iglesia Católica. Guárdense pues ustedes de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengan a temerlos cuando vean pues delante de ellos la turba que los adora. Digan a ella en su corazón: oh Señor, solo a ti se debo adorar, porque mi ángel está con ustedes, y yo mismo tendré cuidado de sus almas, puesto que las lenguas de los ídolos
ídolo fue pulido por el artífice. Son un mero engaño, incapaces de poder hablar, aunque están dorados y plateados, y al modo que se hace un adorno para muchacha que gasta en engalanarse, así echando mano del oro, los adornan con esmero. Ahí se está hablando de los dioses falsos, que la gente adornaba a esos dioses falsos que eran de los pueblos politeístas, así como era el Babilonia, del rey Nabucodonosor. La verdad, los dioses de ellos tienen puestas en la cabeza coronas de oro, oro que después, justamente con la plata, lo arrebatan los sacerdotes a fin del desgastado para sí mismo, y aún lo hacen servir para engalanar a los prostitutas de su casa. Bueno, ahí tenemos que aclarar también que esos sacerdotes eran de los dioses falsos, pues no son sacerdotes católicos de los tiempos de Nabucodonosor, porque aquí donde dicen sacerdotes van a pensar que son los sacerdotes católicos. Así como muchos a veces confunden los sacerdotes del judaísmo que piensan que son sacerdotes católicos y eran sacerdotes del judaísmo. Por eso es que hay que aclararlo. Pero estos dioses no saben liberarse del orín ni de la polilla, y después que lo han revestido de púrpura, les limpian el rostro con motivo de muchísimo polvo que hay en sus templos. Aquí se dan cuenta que son los dioses de los pueblos politeístas. Se está hablando de esos dioses que ellos no pueden hablar. Si un dios falso no te puede hablar, pues si son de los pueblos politeístas, esos dioses no tienen poder. Por eso es que hay un solo Dios verdadero. Tienen también el ídolo en el centro en la mano, como lo tiene lo que gobierna el país. Mas él no puede quitar la vida al que lo ofende. Tienen igualmente en la mano la espada y el hacha, pero no pueden liberar a sí mismos de la guerra, ni de los ladrones, que todo lo cual pueden ver que no son dioses. Aquí se dan cuenta que esos son falsos dioses, hermano. Por eso es que la Biblia siempre habla de los dioses politeístas que le hacían de oro y plata. Pero ahí no se está nunca refiriendo a la Iglesia Católica. Y siempre se habla de sacrificio a esos dioses. Mira, aquí igual le queda claro un versículo que usted lo puede buscar en su Biblia y muy interesante. Es Hechos del 14 al 11, que habla acerca de Bernabé y Pablo, que los paganos le querían hacer un sacrificio, matando un ternero. Se dan cuenta que siempre cuando se hacía un sacrificio a un dios lo hacían con un ternero o con un animal, para que ustedes vean que a la Virgen María nunca se le hizo sacrificio de animales o los santos. Si usted va a la Iglesia Católica, nunca va a ver que se está haciendo un sacrificio a la Virgen María o a los santos. Lo que pasa es que ellos no son dioses, y aquí la misma Biblia habla que al Dios le hacían sacrificio. Y aquí también vamos a ver en Hechos 14:11 que a Pablo y Bernabé le querían hacer sacrificio. Miren, dice 14:11, al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua liconía: los dioses han venido a nosotros en forma de hombre. Se dan cuenta que a Pablo y a Bernabé lo habían visto como dioses, así como muchos protestantes dicen que la Virgen María y los santos son dioses. Los mismos paganos están diciendo que Bernabé y Pablo eran dioses. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque el que hablaba incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad. Mira, aquí se dan cuenta que hay otros, ahí también se habló de un sacerdote, es que eran sacerdotes de los pueblos politeístas, hermano. Eran esos sacerdotes que le hacían sacrificio a sus dioses. Por eso es que habla de sacerdotes, pero eran sacerdotes paganos. Dice, incluso el sacerdote del templo Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma
de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Se dan cuenta que el sacerdote de los politeístas le querían hacer un sacrificio a Pablo y Bernabé con un animal. ¿Se dan cuenta? Que le hacían sacrificio con animal. Eso no se da en la Iglesia Católica. Nadie le hace un sacrificio con animal a la Virgen María o los santos. Y esas eran las costumbres de los pueblos politeístas. Por eso es que ustedes tienen que ver que esos ídolos eran los dioses de los politeístas, que le hacían sacrificios a sus dioses. Por eso es que muchos se confunden. Piensan que los ídolos se refiere a la Virgen María o los santos. Ellos no son dioses. Y siempre los politeístas hacían sacrificios a sus dioses. Así como también se dan cuenta que a Baal también le hacían sacrificios con animales y con niños. Por eso que siempre se está hablando que hay sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras para manifestarse. Pablo se molestó con Bernabé y rasgaron sus vestiduras, porque ellos saben que no son dioses. Dice, como quedamos, al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras para manifestar su indignidad y se lanzaron en medio de la gente, gritando: amigos, ¿qué haces? ¿Qué hacen? Nosotros somos humanos. Pablo dice que son humanos, no son dioses. Eso es lo que los protestantes no entienden. La Virgen María y Pablo la Virgen María y los santos no son dioses. ¿Qué dice Pablo? Se molesta. Dice, nosotros somos humanos y mortales como ustedes. Pablo dice que son mortales como ellos, que no son dioses. Dice, nosotros somos humanos mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que nos sirven y volverse a Dios. Pablo dice que los sacrificios de los animales no sirven para nada y que se lo van a Dios. Nosotros lo mismo los católicos creemos en un solo Dios. Por eso que decimos en el credo católico, creo en un solo Dios todopoderoso. Y Pablo se molesta porque dice que ellos son humanos igual que ellos. Y eso muchos protestantes dicen que la Virgen María y los santos son dioses, son como los paganos. Por eso que quería leer estos versículos, hermanos, para aclarar que siempre las costumbres politeístas eran de hacer sacrificios a sus dioses, con animales y sacrificios. Lo que la Iglesia Católica no hace a la Virgen María y los santos, porque ellos no son dioses. Ni un católico cree que la Virgen María y los santos son dioses. Bueno, hermano, espero que les haya gustado este video y que Dios lo bendiga en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.